Bueno, muy bien. Libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí comenzamos. Si tienen cuaderno o quieren notar un poco con respecto a este capítulo, pueden poner ahí que el apóstol Pablo se ocupa entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Él toca dos temas que son puntuales. Tres tipos de hombres: el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. Si quieren notar eso, ahí mismo en el libro, en alguna parte no te lo. Primera de Corintios capítulo 2, y junto con el 2, Primera de Corintios capítulo 3, él habla sobre tres tipos de hombres: el hombre espiritual, en una parte, obviamente, habla sobre el carnal, en otra parte, y sobre el hombre natural, en otra parte. ¿Está? Son los tres grandes temas o tópicos que toca Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y el capítulo 3. Yo le pongo ahí, fíjense después de su libro, si quieren, esto está en la página 8, que dice que en Corinto había cristianos que admiraban más la sabiduría humana que lo que era la sabiduría de Dios. Entonces Pablo tenía que meterse a explicar que había una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces de ahí que él arranca con esta posición de que él dice: una cosa es el hombre espiritual, otra cosa es el hombre carnal, otra cosa es el hombre natural. Cada uno a su correcto lugar. ¿Está bien? Y se pone él como ejemplo. Vos vas viendo, si tienen la Biblia, la pueden tener abierta ahí. Él presenta su propia vida o su propio ministerio apostólico como ejemplo de lo que tenía que hacer. Por ejemplo, él habla sobre el Evangelio, capítulo 2, versículo 1 al 8. Los dos mensajes que Pablo predicaba. Él dice en ese capítulo que hay dos elementos que él utilizaba mucho en la predicación. Por un lado el Evangelio y por el otro lado el poder y las señales que se efectuaban por medio de su mano que Dios hacía con él en la predicación. Entonces dice, uno tiene que saber ubicarse en cada cuestión. Una cosa es el hombre natural, otra es el hombre carnal y otra cosa es el hombre espiritual. Y cada uno su juego. Es el planteo que a grosso modo Pablo hace en este capítulo. El capítulo 2, del 1 al 8, él habla sobre el Evangelio, por ejemplo. Cuando Pablo vino a Corinto fue debido a lo que parecía ser una derrota en Atenas, donde les habló los filósofos griegos, pero ganó a muy pocos. Lo primero que él presenta en este capítulo es que el Evangelio para él fue una herramienta. ¿Está bien? Él dijo: yo tengo una herramienta en mis manos, que es la predicación del Evangelio. Esa herramienta en las manos va acompañada de algo que se llama el misterio. Vos te vas a dar cuenta que Pablo en varias ocasiones habla sobre lo que es el misterio. El misterio escondido de Dios, dice a los colosenses. El misterio de la verdad que el Señor ha clamado, dice a Romanos. Depende de la pasión. En muchas ocasiones habla sobre el misterio. Pablo no se detenía con una simple declaración del Evangelio, importante como era. También enseñaba una profunda sabiduría de Dios. Escuchen. Y yo destaco en esta parte de su libro, que creo que está destacado también, en la iglesia local es necesario que el pastor y los maestros declaren el Evangelio a los perdidos. Eso está bien. Pero también es importante que enseñen la sabiduría de Dios a quienes están madurando en la fe. Vos ya acá tenés en lo que Pablo estaba haciendo en Corinto dos elementos: la predicación del Evangelio o la impartición del Evangelio, y por otro lado la enseñanza que corresponde al Evangelio. Ahí donde dice: yo vine a ustedes, dice en el capítulo 2, con palabras de sabiduría, vine con poder de Dios. ¿Está bien? Donde le prediqué el Evangelio genuino. Y dice: cada una de las cosas que hemos predicado van respaldadas y enseñadas como corresponde. Entonces uno tiene que tener, dice Pablo, en el trabajo ministerial, o si vamos a ser realmente gente espiritual como Dios lo determina, uno tiene que tener estos elementos: la predicación del Evangelio y la enseñanza de la predicación. ¿Para qué? Para que la gente pueda crecer en la medida que uno depende que crezca y que pueda crecer. ¿Se entiende todo? Un misterio es una verdad oculta en las edades pasadas, pero ahí es donde uno se encuentra con esta frase, con una palabra que es revelación. ¿Está bien? Hay una palabra ahí, página 9, que dice: un misterio es una verdad oculta en las edades pasadas, pero revelada por el Espíritu. Y ahí ya entramos a hablar en la tierra en un escenario de revelación, conocido solamente por
por quién? Por los miembros. Dios hay cosas que nos permite saber nosotros, familia de la fe, dice Pablo, que el natural no puede conocer, o que el carnal, aunque venga a la iglesia, por ser carnal, tampoco lo puede conocer. Entonces dice, hay algo que llama el evangelio, y hay algo que se llama el misterio. El misterio tiene que ver con aquello que uno recibe y aprende por revelación y por trato del Espíritu. Para eso uno tiene que ser espiritual. Si vos estás en el mundo de los naturales, olvídate. Menos de los carnales, menos. Ahora, para el espiritual, todas las cosas son entendibles, dice Pablo, en una expresión muy nuestra, ¿no? El misterio que Pablo enseñó en Corinto, ¿cuál era? El programa de Dios para la edad presente, según queda bosquejado en Efesios, que el judío y el gentil pasan a ser una sola cosa. Si vos tenés que, en pocos renglones, describir de qué misterio habla Pablo, pónganlo si quieren. ¿De qué misterio habla Pablo? ¿Cuál es la revelación que Pablo le trae a los corintios? La revelación está en secreto, está acá. Que el judío y el gentil pasan a ser una sola cosa. ¿Está bien? Un solo cuerpo. Ahí está el secreto. Según Efesios capítulo 2 y capítulo 3. Que el judío y el gentil, una sola cosa son en Cristo conformando un mismo cuerpo. ¿Por qué Pablo dice esto? Vos tenés que preguntarte, por ejemplo, ¿por qué Pablo dice esto? A ver, pregúntate, ¿por qué Pablo dice esto? Porque en ese grupo están los que eran seguidores de Pablo, los que eran seguidores de Apolo, los que eran seguidores de Pedro, y los más espirituales eran seguidores de Jesús. Claro, entonces semejante división te dice, no muchachos, acá el evangelio es una sola cosa. Para arrancar, es una sola cosa. No puedo tener dos evangelios, el evangelio es una sola cosa. Y el misterio de Dios también es uno. Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios? Que judíos y gentiles vinieron a hacer una misma cosa en Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces ya uno ahí confronta lo que es el tema de la sabiduría de Dios en contraposición con la sabiduría humana. Vos fíjate la cantidad de veces que Pablo confronta aquí, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, lo que es la sabiduría humana con la sabiduría del mundo con respecto a la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice. Primero, hay sabiduría que es solamente de palabras, capítulo 1, versículo 17. Pero hay otra sabiduría, esto en el libro está, fíjense, que no es solamente de palabras, sino que es de poder. Esto es una sabiduría que actúa en el plano natural. Esta es una sabiduría que actúa en el plano espiritual. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pablo sigue dando, por ejemplo, capítulo 2, verso 4 y verso 13. Dice, hay palabras de hombre, pero también hay palabras que son del Espíritu. Y confrontan. Una cosa es lo que tiene que ver con la sabiduría humana, otra cosa con la sabiduría de Dios. Sigo. El 12. Hay algo que se llama el espíritu del mundo, pero también hay algo que se llama el espíritu de Dios. Y ahí tienen los textos. Los libros tienen los textos. Hay algo que se llama locura para los hombres y hay otra que se llama locura para Dios. Entonces vamos a estar muy puntualmente dividiendo las cosas y estableciendo cada cosa en su lugar. Hay un filósofo, capítulo 1, versículo 20, pero también hay alguien que es un predicador. ¿Se dan cuenta cómo Pablo durante el capítulo 1, el 2 y parte del 3 expone todo esto? O fíjate, él dice, hay ignorancia de algunas cosas. La contraposición es que hay conocimiento de Dios. O conozco a Dios o no lo conozco. O soy conocedor o soy ignorante. O una o la otra. ¿Está bien? Dice, hay cosas que conducen a la gloria. En cambio hay otras que conducen a la condenación. Entonces Pablo, en otros textos, que ustedes tienen ahí en el libro de Juan los Chiquianos, él contrapone muy fuerte en Corinto que no hay posibilidad de tener ninguna división. Porque en el Señor tenemos un evangelio que tenemos un misterio que es que de ambos cuerpos hizo, de ambos pueblos hizo uno. Punto. Entonces por eso tira por tierra toda cualquier posibilidad de que no, yo sigo al pastor Pablo, yo sigo a la pastora Rosa y otro sigue al pastor Renato. Olvídate. En Cristo hay una sola cosa. Punto. Que es el planteo que Pablo hace. La diferencia donde está, que algunos son carnales, otros son espirituales y algunos son directamente naturales. Nada, de nada. ¿Está bien? O sea, hay dos
dice el capítulo 2 que se confronta. Uno es el espíritu de este mundo. Fíjese bien el libro. Dice, Satanás es sin duda el espíritu que energiza el mundo de hoy. Entonces, Pablo dice, hay un espíritu que actúa, que es el espíritu del mundo. Está bien, pero así como hay un espíritu en el mundo, también hay un espíritu de Dios. ¿Está bien? La cuestión es, ¿dónde me paro yo? Que era lo que Pablo le decía a la gente. Mire, y viene todo un capítulo entero, vamos a la página 10, todo un capítulo entero para tratar de explicarles a ellos que uno no puede estar en el medio ahí, o son una cosa, o son la otra. O estás bajo influencia de Dios, o estás bajo influencia maligna. O predicás el evangelio, no predica nada. O vivís de acuerdo a lo que Dios dice, o vivís de acuerdo a lo que el diablo te dice. O sos un conocedor de las cosas de Dios, o sos un ignorante. O te mueves con el espíritu de Dios, o te mueves con el espíritu del mundo. Blanco o negro. Tibio no hay. Cremita no hay, blanco. Gris tampoco, negro. ¿Está? Es un poco el planteo que él hace a lo largo de todo este capítulo. Así como hay dos espíritus que operan, él dice, en el mundo hay también dos clases de personas. Él se refiere al hombre natural. Lo primero que habla Pablo ahí, versículo 14 al 16, el hombre natural. ¿A quién se refiere como hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? Inconverso. Ese que nunca escuchó nada de nada y que quizás puede haber escuchado algo, pero que nunca recibió nada natural. El inconverso es el que pertenece al mundo y está contento allí. ¿Quién es el natural? Aquel que no puede recibir las cosas del espíritu. Aquel que va a venir, nos va a ver a nosotros hablando en otras lenguas, saltando, cantando, lo único que está totalmente loco. Y bueno, puede que tenga razón, pero natural, no entiende. Por el contrario, fíjate, hay alguien que se llama el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Yo le puse en su libro, ahí, el creyente controlado por el espíritu. ¿Está? Entonces acá tenemos en escena dos personas claves, el natural y el espiritual. El natural no entiende nada, el espiritual es el que está manejado por el espíritu. El natural es el que habla de su propia sabiduría y el espiritual aquel que habla bajo la sabiduría de Dios. En el capítulo 3, Pablo se va a dedicar al carnal. Un capítulo entero para dedicarse a los carnales. Eso lleva un poquito más de esfuerzo y de trabajo. ¿Está bien? Miren, el versículo 15 de su Biblia, yo lo parafraseé así. El versículo 15 de su Biblia, el capítulo 2, versículo 15, dice, la persona espiritual comprende las cosas del espíritu y tiene sabiduría, pero la persona del mundo no puede entender a la persona espiritual. ¿Está bien? Nosotros somos incomprendidos por aquel que no entiende las cosas del espíritu. Eso es lo que dice Pablo en ese texto. ¿Está bien? Fíjate lo que dice ahí. El espiritual, el cristiano, la mente de quien viene, la mente del Señor. Por lo tanto, pensará como el Señor, hablará con sus palabras y actuará como Él actuó. Pablo está marcando diferencias muy específicas. Fíjate lo que dice ahí ese párrafo. En estos dos capítulos, Pablo ha enfatizado el mensaje del Evangelio y advierte que el mensaje del Evangelio, al final de la página, que al mensaje del Evangelio no hay que mezclarlo con ningún tipo de sabiduría humana. Miramos con qué dureza y crudeza Pablo se dirige a los corintios para hablarles con respecto al mensaje que estaban predicando y cómo lo estaban predicando. Él dice, el mensaje del Evangelio advierte que no tenemos que mezclarlo con ningún tipo de filosofía humana. Lo espiritual es espiritual y lo del mundo, listo. Y no hay tutía, diríamos nosotros, en términos nuestros, ¿no? No hay tutía en la presentación. ¿Está bien? Amén. ¿Se entiende eso? Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 y en parte del 4, Pablo se la agarra primero con el carnal. En el capítulo 2 se habló del espiritual y habló del natural. ¿Te queda claro eso, verdad? Está muy bien eso. Perfecto. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, ya suma el capítulo 4 acá, Pablo analiza el ministerio del Evangelio, nos dice Pablo lo que es un ministro, lo que hace un ministro, ¿está bien? Y cómo la iglesia tiene que mirarlo al ministro y a la obra que hace el ministro. Por eso un carnal, él presenta, ¿no?, en su intimidad, un carnal
no puede estar hablando de cuestiones ministeriales o ejerciendo cosas ministeriales, por lo que implica todo esto. Capítulos 3 y capítulo 4. Pablo analiza el ministerio del Evangelio y agrega en el 4 lo que es un ministro. Y su ministro tiene esto, un ministro es esto. Y la iglesia tiene que respetarlo de tal forma, como ministro. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en estos capítulos? ¿Qué está haciendo Pablo en estos capítulos? Pablo en estos capítulos lo que está haciendo es direccionarlos. ¿Está bien? La palabra ahí, la clave es direccionamiento. ¿Está bien? Si querés anotar, anotar. Direccionamiento. Para que cada uno esté en el correcto lugar. No puede ser que yo soy con Pablo y otro estaba con Pedro y otro estaba con Apolo y el que más o menos era un poco más ungido que los demás estaba con Jesús ahí. A veces no puede ser buscado, o somos espirituales o somos naturales. Capítulo 3 se habla de los carnales y se mete a hablar de lo que es el servicio cristiano. Fíjense que yo en el libro le pongo, escuchen, mire esto, que está en su libro ahí, mire esto. En estos dos capítulos, ¿cuáles? El 3 y el 4, la primera de Corintios. Pablo muestra 6 cuadros, 6 ilustraciones, para que me entiendan mejor, 6 ejemplos de cómo tiene que ser un siervo de Cristo. ¿Está bien? ¿Me entienden lo que les digo? Acá, tanto en el 3, hay 3 ejemplos en el capítulo 3. Y hay otros 3 ejemplos en el capítulo 4 de cómo tiene que ser un ministro, como corresponde. ¿Está bien? Fíjense, el primero. El ministro tiene que ser, dice Pablo, un siervo para los demás. Capítulo 3, versículo 1 al 5, del 1 Corintios. Lo primero que Pablo dice es eso. Un ministro tiene que ser un siervo para los demás. La palabra siervo o servidor, la palabra siervo, tiene la misma raíz original, y si querés ponerlo eso, póngalo, no hay ningún problema, que diácono. ¿Quién hay diácono acá? ¿Tenemos diácono acá? ¿O no? ¿Diácono ninguno? Le damos los diáconos tranquilo entonces, sin problema. Escuchá, la palabra servidor es la misma raíz original. Si quieren anotarlo, eso anótelo, un consejo, anótelo, que la palabra diácono y significa siervo. Ahora, esta palabra siervo en el original es doulos. Pongan ahí el costadito. Doulos, con D de dedo. Se pronuncia duros. ¿Está bien? Duros. La palabra es doulos, que significa siervo. De ahí viene diácono y de ahí surge servidor. Entonces, en este primer ejemplo del capítulo 3, 1 al 5, Pablo dice que fue siervo del Señor en Corinto durante 18 meses. ¿Haciendo qué cosa? Alimentando a la gente con palabras, enseñándoles, disciplinándolos, animándolos y ayudándolos a ganar a otros. ¿Está? Si quieren marcar el libro, márquenlo. 18 meses Pablo se metió en Corinto. ¿A qué? A esto. Alimentar a la gente, disciplinarlos, animarlos y ayudarlos a ganar a otros. ¿Eso es trabajo de qué? De un siervo. Eso es trabajo de un siervo. Es el primer ejemplo que él utiliza. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Está bien? Fíjense, un verdadero pastor debe ser un siervo. Vamos a hacerlo más amplio. Un verdadero ministro tiene que ser un siervo. ¿Ok? Yo en mi posición de ministro tengo que ser un siervo. Y vos también. Debe tener primero la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2. Debe estar dispuesto a qué? A poner a Cristo en primer lugar, por sobre todas las cosas. A los demás en segundo lugar. Y a sí mismo en el último lugar. ¿Está bien? Entonces, el primer ejemplo que Pablo usa ahí tiene que ver con que un ministro es un siervo. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende, no? Okay. Segundo ejemplo que Pablo usa, capítulo 3 del 6 al 9. Él dice, un ministro, aparte del siervo, tiene que ser un sembrador de la semilla del Evangelio. Acá tenemos lo que yo por lo menos llamo el segundo cuadro que Pablo presenta. Vos vas a ver el capítulo 3 y vas a ver que hay distintos cuadros ilustrativos.
que Pablo usa. El primero fue el ministro, su siervo, que tiene que servir. En este segundo cuadro, él habla del sembrador. Pablo cambia la imagen, deja la familia y toma la imagen de un campo. Describe en esta parte al ministro como un agricultor que trabaja en el campo. ¿Está bien? La semilla. ¿A qué se refiere con la semilla? La palabra de Dios. Los corazones de las personas son los diferentes tipos de terrenos. ¿Está bien? ¿Me sigue? En este segundo cuadro él habla sobre el campo y dice: el ministro es como un agricultor. El ministro tiene una semilla. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La semilla cae en distintos tipos de tierra. ¿A qué se refiere? A los corazones de la gente. La iglesia local, ¿qué pasa a ser en su cuadro? Un huerto, donde el ministro actúa como agricultor. ¿Vamos bien? Primer ejemplo, él dice: el ministro es un siervo. Capítulo 3, 1 al 5. Segundo ejemplo, segundo cuadro, dice: un ministro es un senador. Capítulo 3, 6 al 9. Ahora, seguimos. El tercer cuadro que Pablo presenta ahí, versículo 10 hasta el versículo 23. Él dice que el ministro, aparte de ser un siervo y aparte de ser un agricultor, el ministro es un constructor del edificio de Dios. ¿Qué logra? Yo quiero que vos te preguntes algo. Miremos un cachito. ¿Qué logra Pablo, hablándole a los corintios, con respecto a todas estas cosas? Piensen. ¿Qué logra Pablo con todo esto? Pablo logra un montón de cosas ahí. Pablo logra, por ejemplo, crear en la mente de los corintios conciencia de lo que es el ministerio, de lo que es el evangelio y de lo que es el trabajo que un ministro tiene que hacer con el evangelio. Entonces, ¿qué logra? Por ejemplo, número uno, crearles conciencia de lo que uno está haciendo. Número dos, ¿qué logra Pablo con esto? Número dos, una nivelación de respeto hacia el trabajo de esta gente. Que parece que los corintios habían pedido todo tipo de respeto con respecto a las cosas. ¿Está bien? Entonces, en el tercer cuadro, él habla no solamente como un ministro, sino que aparte habla como un agricultor. En el tercero dice: el ministro aparte es un constructor del edificio de Dios. Y da algunos detalles. Por ejemplo, este pasaje enseña que habrá un juicio de las obras de los creyentes en el tribunal de Cristo, la aplicación básica a los obreros y a los pastores en la iglesia local. Uno tiene la responsabilidad, hermanos, de construir. Miren, Pablo era agradecido y dice: yo, como ministro, constructor. ¿Está bien? Él se pone como ejemplo. El primero que lo recuerda como siervo, el segundo como agricultor, el tercero como constructor. Él dice: yo, Pablo, constructor, que Dios usó ¿para qué? Para colocar cimiento en Corinto. Si Dios te va a dar la posibilidad de ejercer un ministerio o un servicio, usted en el servicio del ministerio que tenga va a tener que poner cimiento. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que sobre el cimiento las cosas se forman, ¿o no? Entonces dice: yo, constructor, que Dios usó ¿para qué? Para colocar cimiento en Corinto. Tuve un fundamento. ¿Cuál fue ese fundamento? Cristo Jesús, el que yo predico en el Evangelio. Eso dice Pablo ahí. Le sigue machacando a los corintios la cabeza para que ellos abran la mente y puedan ver la realidad de las cosas como son de acuerdo a la óptica de Dios, no es lo que les pareciera. ¿Está bien? Luego vino Apolos. ¿Se acuerdan que ahí había uno que era de Apolos, otro de Pedro, otro de Pablo, el más escritor era de Jesús? ¿Se acuerdan de eso? Él dice: luego vino Apolos, quien edificó sobre ese fundamento. ¿Qué fundamento? El que puso Pablo en la predicación del Evangelio sobre la vida de Cristo. Luego vino Apolos, edificó, y luego vinieron otros que le siguieron. ¿Está bien? Ahora, él dice en el versículo 10: cada uno debe fijarse cómo construye. ¿Está bien? Vos de ahí tenés que rescatar qué cosa. Esto. Cada uno fíjese cómo construye.
Porque podés construir para vos o podés construir para el reino. Depende de lo que uno haga. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Se entiende? Primer ejemplo que Pablo usa, o primer cuadro, el ministro como siervo. ¿Está bien? Segundo cuadro, el ministro como agricultor. Y pone el ejemplo del campo. Tercer cuadro, el ministro como constructor, donde uno pone fundamento y ahora se hace crecer. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que le digo, no? A ver, déjame, estamos bien, ¿no? ¿Quieren cambiar algo o no? ¿O sigo? Seguimos. Ahora, Pablo sigue hablando de los constructores. Y dice, vos tenés el constructor sabio y tenés el constructor mundano. O el constructor ignorante. Yo lo puse ignorante porque suena feo. Pero la palabra correcta es el constructor sabio y el constructor ignorante. ¿Está bien? Si vos después lees el texto te vas a dar cuenta. El constructor sabio usa materiales que duran. Oro, plata, piedras preciosas. Y no las cosas baratas, como por ejemplo, que no tienen brillo, madera, hojarasca habla el texto. Entonces, él dice, el ministro es un constructor, pero el constructor tiene que ver muy bien lo que hace. Porque hay constructores sabios y hay constructores que no lo son. Y hay algunos que usan materiales duraderos. Caso contrario, tenés el otro, que es el segundo constructor, que usa materiales que no pueden resistir la prueba. ¿A qué se refiere con esto? Que a la primera cachetada que se te pega, pum, ya te quedaste con la iglesia, te quedaste con los pastores, te enojaste con Dios, no viniste más, pum, listo, ya te quedaste con congregar. Ese es un arquitecto, un constructor, que está edificando algo que no puede resistir a la prueba. ¿Se acuerdan la parábola del Señor Jesús? Que dijo, el hombre sabio edificó sobre la roca. Que había un corito que cantaban en mi infancia y le cantaban el corito. El hombre sabio edificó sobre la roca, el hombre no necio edificó sobre la arena. Cuando vino el viento, lo que la arena, ¡pum!, al suelo. Y lo otro permaneció en el pie. De la misma ilustración en la que Pablo rescata acá. ¿Qué clase de conductor va a ser vos? ¿Se entiende eso, no? Él sigue hablando en sus ejemplos y dice, aparte de un constructor, está aquel que es un destructor de la cosa. Versículo 17, léelo tu Biblia, si lo tiene ahí, léalo por favor, ¿lo tiene a mano? Él habla sobre el destructor. ¿Quién es el destructor? Es aquel que no edifica la iglesia, sino que la derriba. La palabra destruye, en el versículo 17 del capítulo 3, la palabra destruye significa eso, justamente. Alguien que lo tenga, que me lo lea, por favor. Rapidito, capítulo 3, verso 17, que nos saca de la duda. ¿Qué dice? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santos, es. Amén. Amén. O sea, el término destruye es correcto ahí. Quiere decir que aparte de un constructor sabio y de un constructor negligente, hay algunos que son destructores de lo que Dios hace. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, fíjense que Pablo está usando tres ejemplos de 6. 3. El primero era el ministro es un siervo, el segundo el ministro tiene que ser un agricultor, el tercero el ministro es un constructor. Pablo dice todo esto para que uno dice, bueno, pero tan errados estaban estos. Y algunos sí. Entonces Pablo dice todo esto para enseñar a los cristianos corintios a que amen y respeten a sus pastores, que oren por ellos, debido a que tienen la tremenda tarea de edificar a la iglesia local para la gloria de Dios. Esta frase, que voy a tener un poco remarcada ahí, es un poco la columna vertebral de todo lo que Pablo está hablando en el capítulo 3. Y él dice, no puede ser que un carnal esté decidiendo cosas que tienen que ver con lo espiritual, o que un natural pretenda entender lo espiritual. No se puede, cada uno en su correcto lugar, porque el espiritual, dice, es un siervo. Toma el ejemplo del agricultor y toma el ejemplo del constructor. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, verdad? ¿Amén? Bueno, ok, perfecto.
En los versículos 19 y 20, fíjense en el libro, página 15, en los versículos 19 y 20, Pablo hace referencia a dos textos bíblicos que están, uno en el libro de Job y el otro en el libro de Salmo. Uno está en Job capítulo 5 y el otro en Salmo 94. Lo tiene en su libro, así que mucho no se haga problema. Habla allí con respecto a que uno tiene que gloriarse en el servicio de Dios en realidad. Y que uno tiene que estar depositando el tiempo sobre todas las cosas. Y no estar prestando oído ni a sabiduría humana, ni a cosas que los demás digan, ni a estar con revanchas que tienen que ver con el posicionamiento de cada uno. Está dando la palabra a Pablo realmente fuerte a la iglesia de Corinto ahí. ¿Está bien? ¿Qué palabra tenía hace un rato? Que la tenía que atesorar. Hay una palabra que uno la tiene que atesorar. ¿Cuál es? Direccionamiento. A veces uno se desenfoca. ¿Viste? Uno cree que va para allá, va bien, y en realidad está colocando temas al costado. En algunos principios. Entonces uno tiene que volver otra vez a ser reorientado. De nuevo, entonces la palabra ahí, lo que Pablo está haciendo, en un término muy nuestro, es direccionamiento, estar redireccionándonos. ¿Está bien? A través de ejemplos. El ministro como siervo, el ministro como agricultor, el ministro como constructor. ¿Está? En el capítulo 4, él sigue con 3 cuadros más, con respecto al análisis del ministro, del ministerio. Cuarto cuadro. Número 1 en el capítulo 4, ¿no? El cuarto bloque. Él dice, un ministro es un administrador de las riquezas de Dios. Capítulo 4, versículo 1 al 7. Quiere decir, escucha esto, yo te ayudo a pensar. Si yo soy un administrador, no significa que sea dueño. Porque si no diría dueño de las riquezas de Dios. Y ni vos ni yo somos dueños. Somos administradores. A ver, buscame ese texto, por favor, alguno que lo lea. ¿Qué dice? Rapidito, está la Biblia abierta. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. ¿Viste? El uno, está. Uno es dueño, no es dueño. Lo que vos tenés es de tu pertenencia. No, lo tenés prestado, porque Dios te confirió algo. Y entonces uno, dice Pablo, tiene que ser un administrador de las riquezas de Dios. Un administrador no poseía nada. ¿Está bien? Lea acá el libro, lo mismo. Un administrador no poseía nada. Era un esclavo que manejaba la riqueza de su amo. Cuando vos leas el término administrador, lo que vos estás diciendo es esto. Un esclavo que tenía la responsabilidad de manejar la riqueza de su amo. ¿Está bien? Si después lo quieren ver, ahí en el libro está, Génesis capítulo 24, te da una descripción de cómo el mayordomo manejaba las riquezas de sus amos. Este es el caso de Abraham. Después lo buscan, no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, primer cuadro, ¿cuál fue? Pablo dice a la iglesia de Corinto, el ministro es un siervo. Segundo cuadro, el ministro es un agricultor. ¿Vamos bien? Tercer cuadro, el ministro es un constructor. Bien, no le fuerte por lo escucho. Constructor. El cuarto cuadro dice, el ministro es un administrador. El pastor o el ministro es un siervo que administra. ¿Está bien? El versículo 1, que es el que acaba de leer la hermana, dice, el esclavo que rema desde el nivel más bajo del barco. Esa es la frase o el sentido que tiene ese versículo. ¿Está bien? Uno a veces dice, ¿cuál es el sentido de algunos textos bíblicos? Mira, este es el sentido del versículo 1, del capítulo 4. El esclavo que rema desde el nivel más bajo del barco. Ese es el simbolismo, ¿está bien? La responsabilidad del administrador, ¿cuál es? Ser fiel al amo. Nosotros tenemos que ser fieles a quién? A nuestro amo. Y ser responsables en administrar lo que nuestro amo nos confirió en la mano. O sea, con esto Pablo le dice, ni de Apolo, ni de Cefa, ni de Pablo, ni de nada, del amo. Somos administradores. ¿Qué estaba haciendo con los corintios? Redireccionándolos.
hacia el lugar donde tenían que estar establecidos estos. ¿Está? Miren, primer ejemplo del capítulo 4, el cuarto. Vamos al quinto. El quinto cuadro que Pablo utiliza, el segundo del capítulo 4, él dice, el ministro, y que no te suene mal la frase, página 17 estamos. Escuchad, un espectáculo al mundo. ¿Por qué? Porque todo ministro está permanentemente expuesto. Usted no se olvide de eso. Su familia usted está expuesto. En su trabajo usted está expuesto. En la iglesia estamos expuestos. Por lo tanto, no lo puede esquivar a esto. Espectáculo al mundo. El mundo y su sabiduría contrarios. ¿A qué? A Cristo y a los ministros. ¿Está bien? Pablo usa un lenguaje, si después lo lees ese pasaje, un tanto sarcástico. Y él dice cosas como esta, por ejemplo, ustedes Corintios se jactan el uno respecto al otro y comparan un hombre con el otro, como si fueran reyes en un trono. Qué maravilloso debe ser reinar como reyes y mirar con desprecios a otros. Quisiera reinar junto con ustedes. Fíjate lo que Pablo, en términos nuestros, como uno se le ríe, ¿no? Por la posición que ellos tenían. Están tan atravesados ustedes, tan cruzados, uno con Apolo, el otro con Pedro, el otro con Cefa, el otro con Pablo, el otro con Jesús, tan cruzados que lo que están haciendo termina siendo un espectáculo para el mundo. Y uno tiene que decir, bueno, abro el ojo, lo que yo hago o lo que vos hacés es visible a los ojos de todo el mundo. Y Pablo dice que ustedes se peleen entre ustedes a ver quién está con quién. El mundo los observa en lo que están haciendo. ¿Se entiende lo que te digo? Ahora, usa el tercer ejemplo, el sexto de la rutina, el tercero del capítulo 4, donde él cierra los ejemplos de cómo tiene que ser un ministro. Y Pablo dice que un ministro tiene que ser padre espiritual. Uno tiene la responsabilidad como ministro de ser papá. ¿Está bien? De ahí que viene el término de la paternidad o paterneter. ¿Sale ahí? Él dice, dentro de todo lo que hablamos, a ver, número uno, un ministro tiene que ser, dígame, cierto. Un ministro tiene que ser agricultor. Un ministro tiene que ser conductor. Un ministro tiene que ser administrador. Un ministro no tiene que ser vergüenza para el mundo en lo que hace. Y cierra, punto número 6, un ministro tiene que ser un padre. Un padre. ¿Ahí? Capítulo 4, del 14 al 21. Que somos advierte que no llamemos padre a nadie de la tierra. Sin embargo, de todas maneras, es cierto que los que conducen almas a Cristo, en cierta forma, uno termina siendo un padre, entre comillas, en la formación, en el pastoreo, en guiarlo, en darle los primeros pasos, en ayudar a que una persona camine, crezca, se desarrolle. El apóstol Pablo fue su padre espiritual y se lo recuerda a los corintios. Pablo fue su padre espiritual, puesto que les dio el evangelio, dice, puesto que los ayudó a llevarlos al Señor. Por lo tanto, yo ejerzo con ustedes la función de un padre. Miramos a qué punto Pablo llega con esta gente. ¿Está bien? Fue, o ellos fueron, yo les pongo algo, fue el pacto espiritual de Pablo. Toda esta gente, la gente en Corinto, la gente en Galacia, en la iglesia de Éfeso, la iglesia en Filipos, fueron sacados de su trabajo. Entonces era el pacto espiritual de Pablo, lo que hizo posible que la iglesia en Corinto fuera lo que es. ¿Se entiende? Entonces, ¿él qué está haciendo ahí? Él está haciendo una defensa extraordinaria de cómo tienen que funcionar las cosas en Corinto. Mientras no lo hagas, dice él, mientras no lo hagas, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, uno está con Apolo, otro está con Cefa, otro está con Pablo, otro está con Jesús, la iglesia
Bueno, él usa el ejemplo de la levadura. Fíjate, a medida que la levadura del pecado crece, los inflaba a estos corintios yo les pongo ahí falsa espiritualidad. Por consiguiente, Pablo encontró necesario a ellos hablarles. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta es una iglesia, acordate lo que hablamos al principio. ¿Cuál era la virtud de la iglesia de Corinto? Tenían todos los dones. Y ellos se jactaban en que tenían todos los dones. Y se jactaban en el crecimiento que habían tenido. Y se jactaban en cuán bueno Dios había sido con ellos. Y hasta eso se jactaban los tipos. Entonces Pablo les habla, le puse ahí, de darles una referencia. Esta actitud desvanecida al mundo remite un montón de cosas. Ellos decían, por ejemplo, Pablo nunca va a volver. Chequea esto en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Ellos decían, por ejemplo, no, el apóstol Pablo ya no viene más, está con nosotros acá. Y él le dice, esa actitud es una actitud envilecida de estar en la obra, ¿está bien? Él escribe cartas durísimas, trata a sus damas, pero nunca regresará. Era la mentalidad que tenía el Corinto. Pero Pablo le responde y le dice, cuidado, porque hablar es fácil. Cuando vaya quiero comprobar qué poder tienen esos cristianos y no cuánto hablan. ¿Ok? Fíjate en el texto, buscadle rápido. Capítulo 4, versículo 18 y 19. Mirá cómo Pablo le responde y le dice, yo voy a ir ahí y voy a ver cómo funcionan las cosas y bajo qué espíritu ustedes lo ven. ¿Está bien? Eso es lo que le dijo Pablo. Es cierto que Pablo se entristecía con la acción de sus hijos espirituales. Obviamente que iban a causar estupor, por supuesto, dolor y tristeza también. Más vale que eso iba a causar. Pero, y fíjate el texto del libro, fíjate tu libro. Pero Pablo tenía que ser fiel. ¿A qué? Número 1, a Dios que lo llamó. Número 2, a su compromiso. Número 3, a los que sí estaban bien. Porque había gente que estaba bien, no que estaba todo mal. Algunos habría bien. Entonces tenía que ser fiel a su compromiso. Así como los padres deben advertir y castigar a sus hijos, los padres espirituales deben advertir y disciplinar en amor a sus hijos. Y por eso dice el pensamiento de uno, ¿no? Pablo diría, por eso les estoy hablando y por eso los castigo y por eso los comprendo, para que estén en orden y sepan cómo tienen que andar. Que es un poco parafraseado a un pensamiento muy nuestro, lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. ¿Está bien? A través del capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Está bien? No es una decisión agradable la que Pablo hizo. Bueno, vas a ver que hay en él agrado por lo que hizo. Tuvo que reprenderlo seguramente por las divisiones que había y porque unos se sentían más que otros. Entonces, que Dios te guarde a mí y que Dios te guarde a vos de creer que algo malo que son. Que Dios nos guarde. Bueno, que Dios nos guarde. Puede haber una diferencia funcional. Uno será pastor, otro será evangelista, otro será visitador, el otro será un intercesor. Puede haber una diferencia funcional, pero ninguna cosa nos hace más que otros. Y Pablo remite todo esto. Mira, termina diciendo, estos dos capítulos, el 3 y el 4 de 1 Corintios, quiero que me siga bien, ¿estamos de acuerdo con esto? Va, dígame bien. ¿Se entiende? Estos dos capítulos ilustran qué cosa, y esto es lo que yo quiero que vos grabe acá y damos una pausa, grabate acá. La actitud apropiada que la iglesia tiene que tener hacia sus líderes espirituales. Te lo digo de vuelta, capítulo 3, capítulo 4 de 1 Corintios habla de qué? De la actitud apropiada que la iglesia tiene que tener hacia sus líderes espirituales. Tales cristianos tienen que agradecer a Dios por los líderes que tienen. Y tenemos que ser agradecidos, orar por ellos, amarlos, honrarlos y obedecer la palabra que enseñan y siguen ellos mismos. ¿Está bien? Mirá, te sigo dando letra. En una iglesia nunca debe haber la actitud mundana de exaltar a los hombres y a sus ministerios.
Yo estoy escribiendo un artículo para la revista que lo voy a publicar pronto, no sé cuándo, pronto, que se llama Exaltándonos a nosotros mismos. Gente que exalta su ministerio, que desarrolla su ministerio, crece su ministerio, pero no crece la gente. No crece Dios de la gente, crece su ministerio. Por lo tanto, ese está desenfocado. ¿Está bien? Pablo acá les dice, en una iglesia nunca debe haber una actitud mundana exaltarse a nosotros y a nuestro ministerio. El pastor ministra la palabra, siembra la semilla, edifica el templo, dispersa los ministerios, sufre la vergüenza y cuida la familia de la iglesia como un padre amoroso. Busca esta frase en tu libro, por favor, página 19. Esta frase trae renglones. ¿Ah? Esta frase trae renglones, márquela si puede. Esta frase reúne los 6 ejemplos que Pablo presenta en el capítulo 3 y el capítulo 4. El pastor ministra la palabra, hablamos del servicio, siembra la semilla, el agricultor, edifica el templo, el constructor, dispensa los misterios de Dios, el administrador, sufre la vergüenza del evangelio, su exposición, y por último cuida la familia de la iglesia. Somos padres, digo Pablo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Grandes responsabilidades que solamente, mi querido hermano y hermana, solamente, como digo ahí, en la suficiencia de Dios vamos a poder, solamente ahí, en la suficiencia de Dios, vamos a poder cubrir al Señor como corresponde y exponerlo de la manera que se corresponde. ¿Está bien? ¿Se entendió capítulo 2 y capítulo 3? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Tómese un descanso.